Bienvenidos. El tema de hoy es el complemento de los 4 acuerdos de origen tolteca. Esos 4 acuerdos, decíamos que son una parte eh, limitada también de la enseñanza antigua de nuestros abuelos y abuelas toltecas, artistas del espíritu, que ese es su significado de tolteca, artista del espíritu. Entonces, estos 4 acuerdos nos sirven mucho porque son una orientación práctica de poder utilizar métodos que la mente puede reaprender. Es decir, tenemos un aprendizaje y podemos cambiar ese aprendizaje si queremos para que también nuestra realidad que está incompleta pueda ser mejorada. El primer acuerdo, decíamos, es el de ser impecable con la palabra. Ya lo expusimos la vez anterior, solamente lo mencionaremos como referencia, ¿sí? Y como un pequeño resumen de lo que hablábamos. El mensaje más importante también de ser impecable con la palabra desde el punto de vista del sentir y del pensar es que nos va a ayudar a ser responsables. Entonces, el ser impecable con la palabra va a generar en nosotros el entendimiento de que debemos de ser responsables en todo, en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Entonces, ese es el beneficio de ser impecable con la palabra. Podemos cambiar la realidad de lo que creemos que somos. De esta manera, tenemos la posibilidad de elegir lo que queremos. Si somos, desde el punto de vista de nuestro pensar, sentir, actuar y proyectar cosas que destruyen, entonces elegimos lo que le llamamos ser negativos. Si elegimos lo que construye, lo que armoniza, lo que expande y mejora, pues elegimos lo que llamamos ser negativos. Eso es así de simple. ¿Sí? Nosotros elegimos la forma de ser, negativos o positivos, es una elección. Estamos impuestos a recibir un premio o un castigo como una costumbre de nuestro tiempo, todavía de manera pues lamentable, porque eso nos limita y no nos permite reconocer lo que somos, nuestros potenciales. Desde el punto de vista de la energía, cuando elegimos ser negativos, perdemos energía. La vida que tenemos se pierde. Y la energía se gana cuando somos positivos. Entonces, dejando a un lado todos los conceptos familiares, morales, éticos, religiosos, sociales, tan simple como eso. Si elegimos ser negativos, perdemos la energía que es la vida que tenemos. Y si elegimos ser positivos, ganamos energía, acumulamos energía y tenemos más potencial de vida. Esa es la forma en que nosotros podemos entender lo importante que es ser impecable con la palabra. Finalmente, esto nos permite ser muy honestos porque debemos de ver con claridad lo que elegimos y hacernos responsables de eso. Eso lo tenemos que hacer en algo que debemos de considerar que es lo único que existe, nuestra realidad presente, ¿sí? Conocer nuestra propia realidad
nos va a permitir entender los acuerdos que siguen, ¿sí? Los acuerdos que siguen para nosotros, decíamos que el segundo acuerdo le llamamos que no debemos tomar nada como algo personal. Esto significa que nada de lo que existe es personal. Nada de lo que existe es personal. Todo lo que existe nos incluye y nosotros creemos que las cosas giran alrededor de nuestro yo personal y eso nos hace equivocarnos constantemente. Este segundo acuerdo de no tomar las cosas de forma personal nos va a llevar a comentar que debemos de ver la relación que existe de los demás con nosotros mismos. Desde el punto de vista de la esencia de la enseñanza tolteca, de los artistas del espíritu, tenemos que recordar que una de las formas de ser, cuando nosotros queremos reconocernos de manera equilibrada, cuando incluimos la parte espiritual en nuestra vida, nosotros mismos nos convertimos en un espejo. Esto es muy interesante y ojalá podamos entenderlo porque lo vamos a relacionar con el segundo acuerdo. No tomar las cosas de forma personal significa entender que todos somos espejos unos de los otros. Lo que nosotros percibimos como realidad es un reflejo de nosotros mismos, de lo que hay en nuestro corazón, de lo que hay en nuestro pensamiento y de la capacidad que tenemos de reconocer lo espiritual. Cuando una persona se convierte en un espejo y se armoniza, entonces refleja la realidad de los demás. No tomar las cosas de forma personal sería ser conscientes de que somos un espejo de la realidad. Para poderlo entender de manera práctica, significa también un aspecto importantísimo que es el de que nosotros debemos construirnos y reconocernos como seres autosuficientes, que todo lo que necesitamos y que todo lo que existe ya está dentro de nuestro propio corazón. Cuando nosotros reconocemos que todo cuanto existe está dentro de nuestro propio ser, ya no necesitamos del reconocimiento ni de la ayuda de nadie más. Esto es muy serio desde el punto de vista de que estamos acostumbrados a depender de los demás. Tenemos la costumbre y la imposición de depender siempre de algo externo, de otras personas, de lo que piensan las otras personas, de lo que sienten las otras personas, de lo que nos imponen las demás personas, y nosotros nunca somos libres en nuestra forma de ser. Y cuando empezamos a construir una manera distinta y somos libres de esa influencia, nos convertimos en un espejo que refleja la realidad de los demás. Y por eso no se nos acepta, porque no nos gusta mirarnos en el espejo de la realidad. Nos vemos en la realidad de otros y los otros se ven en la realidad nuestra. Debemos buscar ser autosuficientes y eso se consigue de varias maneras. Una de ellas es no juzgar. En el momento en que juzgamos, nos involucramos con la realidad de otros. Por eso es muy importante, vean cómo se van acomodando las enseñanzas. No juzgar, solo observar, aprender
analizar para poder ver la realidad. Si nosotros elegimos el juicio antes de observar, de analizar y de ver la realidad, estamos desequilibrados, equivocados y elegimos lo que llamamos el confrontamiento, ¿sí? O la discusión. Aquí nosotros debemos de entender que es muy importante que para que no tomemos las cosas de forma personal, debemos de entender primero que todo lo que sentimos es un reflejo de los demás. Por lo tanto, el diálogo termina. Yo ya no voy a tomar nada como algo personal, ¿sí? Donde yo me centro como la persona más importante y me afecta lo que los demás opinan o dicen o me obligan o me establecen o me enseñan. Y aquí viene algo contundente, que cada uno de nosotros sueña una realidad distinta. Lo que nosotros creemos que es la realidad es un sueño personal. Lo que los demás creen que es su realidad es su sueño personal. Entonces, tomar las cosas de manera personal es mezclar el sueño de otros en nuestro propio sueño. Suena un poco extraño, pero nosotros tenemos que reconocer esa realidad. Es una de las razones por las cuales no podemos tener una verdadera comunicación y una relación armoniosa con los demás, porque siempre estamos en un estado de defendernos, de sentirnos observados, de creer, ¿sí?, que somos el centro de la atención de todos. Y ese es un desequilibrio de nuestro ego, de nuestro yo personal, que se cree que es muy importante y que todos los demás giran alrededor de uno mismo. Cada uno de nosotros crea su propia realidad y todos los demás solamente son observadores. Esto que parece ser difícil de entender, tenemos que lograr entenderlo, porque de esa manera entonces nosotros ya no vamos a tener conflictos. Ya no nos va a afectar la opinión de los demás respecto a nosotros y vamos a recuperar la libertad del ser. La libertad del ser que perdimos desde que nacimos. Desde que nacimos se nos impusieron las formas de ser, la forma de creer, la forma de actuar. Por la atención, por depender de la atención de los demás, hemos ido creando algo que no somos. Nos interesa tanto que nos vean de una u otra manera los demás, que hemos creado un sueño extraño donde hemos perdido la libertad del ser. Y para recuperar la libertad del ser, debemos de respetar el sueño de cada uno de los demás y entender cuál es nuestra realidad. De esa manera nos volveremos verdaderamente autosuficientes, sin depender de nada ni de nadie, para ningún concepto. ¿Sí? Somos parte bien, quizá de una familia, de una sociedad, de un mundo, donde todos como seres humanos formamos una pequeña parte de un gran todo. Eso sí es importante. Es como las células del cuerpo. Cada una de las células del cuerpo, sí, en su conjunto componen un solo ser, pero cada una de las células tienen una manera de sentir y de reaccionar propia. Cada célula tiene una inteligencia propia.
Y si una de esas células decidiera no colaborar con la armonía del cuerpo, se inicia el principio de una enfermedad, de un desequilibrio en el cuerpo. De la misma forma, nosotros, como humanidad, hemos desequilibrado la vida en la Tierra porque no tenemos un conocimiento claro de lo que somos y dependemos de los demás para poder ser libres. Entonces, la libertad del ser es una de las cosas que debemos de recuperar. No importa la edad que tengamos, no importa lo difícil que haya sido en tiempos pasados, lo que se nos haya impuesto. Debemos de recuperar la libertad del ser. Sin la libertad del ser, las otras libertades solamente son sueños extraños. No podemos hablar de la libertad en el mundo, de la libertad en nuestra sociedad, de la libertad en nuestra familia, de la libertad de nosotros mismos, si no conocemos la libertad del ser. Y esto incluye toda la parte de la tierra y la parte del cielo, que como decíamos, es ser libres con nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra parte espiritual. No depender de los demás para poder ser nosotros mismos. Eso es conocernos, reconocernos en lo que somos. Bueno, de esta manera evitaremos todo tipo de confrontaciones. Este segundo acuerdo nos permite tener ese gran logro, ya no tener más enfrentamientos y luchas contra nadie y contra nada. Ese es el reflejo de la armonía. Para poder estar en paz con uno mismo, tenemos que recuperar la libertad del ser y respetar el sueño de los demás, para que los demás respeten nuestro propio sueño, al que le llamamos nuestra realidad personal. De ahí vamos a pasar al tercer acuerdo. El tercer acuerdo se titula No hagamos suposiciones. Y es algo que parece ser muy sencillo también, pero no hacer suposiciones está muy relacionado con lo que acabamos de decir del segundo acuerdo. El segundo y el tercer acuerdo son prácticamente un complemento. Uno es el inicio y el otro es la continuidad. ¿Sí? El tercer acuerdo es no hagamos suposiciones. Debemos, antes que nada, aprender nuevamente o reaprender a controlar lo que pensamos. En nuestro pensamiento se siembra, ¿sí?, todos los acontecimientos. Nuestro pensamiento. El pensamiento tiene cualidades duales. Navega entre el bien y el mal. El pensamiento, ¿sí?, no es lo que somos. Es la energía espiritual la que le da vida al pensamiento. Pero el pensamiento es una cualidad tan especial que se ha creado él solo la idea de que el pensamiento existe separado del alma. El pensamiento es una máquina que funciona con un combustible, con una energía. La energía que le da vida al pensamiento es el alma, el ser espiritual, la energía espiritual. El pensamiento, por lo tanto, debería de obedecer y reflejar las cualidades del espíritu. Pero el pensamiento ha sido la forma que se ha utilizado para condicionar una idea de lo que no somos. Nosotros creemos que somos solamente el cuerpo, los sentimientos y lo que pensamos.
y hemos excluido el ser espiritual, que es el que le da la vida al cuerpo, a las emociones y al pensamiento. Si nosotros logramos entender esto, el mismo pensamiento, las emociones y el cuerpo pueden ser transformados. Si tenemos una enfermedad en el cuerpo, un desorden, un desequilibrio, puede ser transformado. Si tenemos emociones desequilibradas, pueden ser armonizadas. Si tenemos pensamientos desequilibrados, pueden ser reeducados o redirigidos. El tercer acuerdo es no hagamos suposiciones. Para esto utilizamos la imaginación de forma equivocada. La imaginación es una cualidad de la mente, pero que tiene su esencia en lo divino. Con la imaginación podemos crear infinidad de realidades. Pero cuando la imaginación es controlada por la mente, entonces navega entre el bien y el mal, entre lo destructivo y lo constructivo. Por eso es que tenemos que recuperar el dominio y el control de los pensamientos. Para eso tenemos varios ejercicios, tenemos varias disciplinas, pero lo más importante es tener muy claro que la mente y el cuerpo no vivirían sin la energía espiritual. Esa es la parte más esencial e importante que debemos de aprender y reconocer. Y una cosa es decirlo y otra cosa es experimentarlo. Porque la mente dice, sí, el alma es mi fuente de vida, pero no la respeta, no cree en ella y trata de dominarla y trata de ocultarla, ¿sí? No le permite al principio florecer. Esa es una de las razones por las que constantemente tenemos miedo, tenemos temor a la vida y tenemos temor a lo que hay más allá de la vida. Estamos inmersos en la ignorancia de lo que somos y de lo que es la realidad y la existencia. La mente está bloqueada, desequilibrada. Tenemos que recuperar el control sobre la mente y dirigir todas sus cualidades hacia el espíritu. Esa es la parte más interesante de el no hacer suposiciones, porque en el libro de los 4 acuerdos se habla más de las relaciones entre personas, de que no debemos imaginar cosas que no son, que si piensan esto o no de nosotros, que si yo hago esto y luego va a suceder algo y que las personas van a reaccionar de una u otra manera, y empiezo a utilizar la imaginación para suponer cosas que aún no han sucedido y entonces voy creando una realidad desequilibrante que no está basada en la realidad. ¿Qué debemos de hacer? Simplemente no distraer nuestra atención en cosas imaginarias sin un sustento espiritual. Nuestra base del pensamiento y de la imaginación debe ser el sentido de lo espiritual. Si nosotros pensamos solamente en intereses personales del cuerpo, de las emociones y de la mente y excluimos el fundamento de lo espiritual, siempre estaremos desequilibrados y estaremos suponiendo cosas que no existen. ¿Qué debemos de hacer? Ver directamente la realidad. La realidad. Y la realidad, sí, nos va a permitir no desperdiciar la energía de la vida. Nuevamente, debemos de fijar nuestra atención en la realidad. ¿Y qué es la realidad? ¿Qué es lo que somos?
¿Qué es lo que no somos? Volvemos al punto de partida de que nosotros somos la energía espiritual que le da vida al cuerpo, a las emociones y al pensamiento. ¿Qué es lo que no somos? No somos el cuerpo, no somos la mente ni las emociones. Somos la energía espiritual que es la vida que permiten que utilicemos estos instrumentos de aprendizaje que son el cuerpo y sus sentidos, las emociones y sus sentimientos, los pensamientos y sus ideas. Somos la energía de la vida y no somos los instrumentos de aprendizaje. Si nosotros logramos aceptar esa realidad, hemos construido la mitad del proceso de transformación de la realidad. Nuestra mente es reflejo, es un espejo de lo que no somos. Por eso tenemos que buscar experimentar con el alma experiencias espirituales donde el cuerpo y la mente no participen. Esa es la otra mitad del trabajo de construirnos. Ese es el cielo del que hablan nuestros abuelos y abuelas de gran conocimiento, la parte espiritual que no conocemos y no hemos experimentado por tener atrapada nuestra atención y nuestra energía en el cuerpo, las emociones y los pensamientos. Entonces nosotros tenemos que equilibrar el cielo con la tierra en el corazón, entendiendo la realidad de lo que somos y la realidad que no somos. Eso es no hacer suposiciones. Lo demás es cuestión social, familiar, es una cuestión emocional meramente y del pensamiento. Nosotros nos estamos enfocando hoy a ver el lado oculto de los 4 acuerdos, el lado energético, el lado espiritual, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener muy claro que esos acuerdos no solamente son realidades emocionales o del pensamiento, sino son también necesidades espirituales. Suponemos que hay en la vida cosas buenas y cosas malas. Y decimos, no, pero sí las hay, yo he sufrido o yo he disfrutado. Bueno, todas esas experiencias, ¿sí? Al final desaparecen, desaparecen. Todo lo que desaparece no es la realidad, no es espiritual. Todo lo que desaparece en el tiempo no es espiritual. ¿Sí? Todo lo que desaparece en el tiempo, eso es a lo que le llaman nuestros abuelos el soñar. Estamos viendo cómo pasa lo que dice en el libro, los 4 acuerdos, la película que nosotros mismos hemos creado con el pensamiento. ¿Sí? Nosotros hemos creado una película desde el principio, donde nosotros sí, como dice el libro, somos el actor principal de la película, pero también somos el que hemos escrito, ¿sí? El guión de la película, dirigimos la película, actuamos la película, y los demás son complemento de esa película. Nosotros vamos creando una película, ¿sí? Con los instrumentos del cuerpo, las emociones y el pensamiento, y cuando esa película termina, dejamos el cuerpo y los pensamientos y nos damos cuenta de que era una película. Por eso la vida no está encadenada al tiempo. El espíritu no está encadenado al tiempo, ni a la forma, ni al espacio. ¿Sí? El espíritu es la esencia de todo lo que existe. Siempre ha existido
existe y existirá. Pero en resumen, es el presente de lo que realmente somos. De esa forma, al no suponer, nos liberamos del tiempo y nos reconocemos como seres eternos, maravillosos, ¿sí? Entonces, vuelve otra vez ese acuerdo a llevarnos al entendimiento de que somos la fuente original de la vida eterna y que en este tiempo-espacio elegimos una forma pequeña de soñar a la que le llamaríamos la película personal de nuestra vida, ¿sí? Y esto nos debe de llevar a que, pues, el resultado de no suponer, pues, nos permite también entender que todo lo que existe es parte de nosotros, ¿sí? Pero tenemos que elevarnos por el entendimiento de la dualidad. Si seguimos con nuestra atención y nuestra energía en el concepto solamente de lo malo y de lo bueno, no nos podemos reconocer como el que está por encima del bien y del mal. Y lo que está por encima del bien y del mal es lo que somos, el espíritu de la vida. De ahí vamos a pasar al cuarto acuerdo, donde pues para mí es el más interesante, es el más importante, porque el cuarto acuerdo dice que debemos de dar lo mejor de nosotros mismos. Dar lo mejor de nosotros mismos es el cuarto acuerdo de origen tolteca. Y sin este acuerdo, no podríamos nosotros realizar ninguno de los tres anteriores. ¿Sí? Dar lo mejor de nosotros mismos es elegir ser la vida en movimiento, es actuar, accionar, ser el movimiento de la vida. Sí, nosotros decidimos utilizar todas nuestras cualidades para poder crear. Es ahí donde nos convertimos en artistas creadores. Todos somos artistas del espíritu. Nuestra esencia en el corazón, ahí está todo el potencial para crear las realidades. Creamos esta realidad, pero seguiremos creando otras realidades. Cuando dejemos este cuerpo y este mundo, esta tierra, cuando la dejemos, nosotros seguiremos creando otras formas de vida. Tendremos otros cuerpos, tendremos otras realidades, tendremos otras formas de vida. Y así continuaremos hasta que nuestro anhelo, el anhelo de nuestro corazón, sea tan grande y tan profundo por reunificarnos en el origen de la vida, entonces las realidades serán puramente espirituales. ¿Sí? Mientras nosotros, ¿sí?, sigamos deseando experimentar diferentes realidades, no podemos retornar a la fuente de donde provenimos. Y no es malo ni es bueno, es algo que elegimos. Nosotros elegimos permanecer o elegimos irnos y construir una realidad distinta. Solamente que aquí hemos olvidado que tenemos esa capacidad y hemos olvidado las experiencias de otros tiempos y de otros lugares. Y así como estuvimos, también estaremos, porque esa es la intención del aprendizaje. Pero cuando nosotros queramos, ¿sí?, retornar al origen de la fuente espiritual de la vida, entonces concentraremos toda nuestra atención en el centro corazón y entonces tendremos una experiencia espiritual interior de reconexión con esa fuente. Esa es la máxima elección. ¿Sí? Podemos elegir cualquier cosa,
pero dentro de todas las cosas que podemos elegir, la más hermosa, la más profunda, la más indescriptible es cuando elegimos llevar la atención a nuestro propio ser, a la esencia de nuestro ser espiritual. El cuarto acuerdo es dar lo mejor de ti. Para eso nosotros establecemos un compromiso de dar el mejor esfuerzo, el mayor esfuerzo. Pero también es importante que conozcamos que cada uno de nosotros tenemos un potencial distinto, elegido y creado. Somos distintos en ese nivel del potencial. Dar lo mejor de nosotros mismos no es lo mismo, no es igual a tratar de ser el mejor de todos. Es muy diferente, porque luego se nos impone como norma del éxito en la vida ser el mejor por encima de todos. Y eso no existe. Eso es imposible. No se puede. Eso no es real. Eso es un engaño. Esa es una trampa, ¿sí?, de la mente y de la sociedad para controlar el pensamiento humano, la emoción humana, la vida, ¿sí? Dar lo mejor de nosotros mismos es tener la intención de caminar cada vez más, de expandirnos cada vez más, de que conozca yo mis límites y quiera seguir más adelante para que mis límites desaparezcan y sea yo mejor y mejor y mejor. Entonces, ¿en qué sentido dar lo mejor? De ti mismo. Tú eres el que te observa, tú eres el que te construyes, tú eres el que te expandes. Los demás están haciendo lo mismo. La mayoría no da lo mejor de sí mismo porque no se conocen a sí mismos. Necesitamos conocernos a nosotros mismos para dar lo mejor de nosotros mismos. Nuestro cuerpo físico tiene una capacidad, nuestras emociones tienen otra, nuestros pensamientos tienen otras capacidades, nuestra alma y nuestro espíritu tienen otras capacidades. Tenemos que reconocer cuáles son nuestras capacidades y expandirlas, ¿sí? Si yo tengo un cuerpo desequilibrado, pues tengo que aprender lo necesario para que ese cuerpo esté en armonía. Si yo tengo problemas en mis emociones y en mis pensamientos, debo de profundizar en ellos y darme cuenta de que pueden ser controlados y pueden ser transformados, que pueden ser elevados de lo denso a lo sutil. Y tenemos que reconocer y tener experiencias espirituales verdaderas, que no sean teorías, que no sean pensamientos, que realmente pueda sentir que hay una energía en mi interior y que esa energía puede salir de este cuerpo y puede perfeccionar el pensamiento y puede experimentar, ¿sí?, regiones puramente espirituales. Tiene que ser una realidad, no debe ser una fantasía, no debe ser una imaginación, no debe ser algo mental. Tiene que ser una experiencia realmente energética, a la que le llamamos corazón, ¿sí? Para esto, ¿cuál es lo que nos hace darnos cuenta de que estamos dando lo mejor de nosotros mismos? Es cuando nos sentimos bien con nosotros mismos, cuando nosotros mismos decimos, di lo mejor de mí, hice todo lo que pude y me siento contento, tengo alegría, no importa el resultado puede ser distinto a lo que esperábamos, pero uno dio lo mejor de sí. Entonces, al dar lo mejor de ti mismo, tú estás expresando tu potencial espiritual. Mejorar constantemente, continuamente, ¿sí? Ampliar nuestras capacidades. Eso es dar lo mejor de nosotros mismos. Descubrirnos todo lo que somos, lo que hemos ocultado, ¿sí? Construirnos, no conformarnos, no conformarnos nunca con nada. El conformismo es detener la vida.
Entonces, no debo conformarme ni con lo que veo, ni con lo que escucho, ni con lo que digo, ni con lo que aprendo. Siempre debo cuestionarlo todo, no creerle nada a nadie hasta no experimentar algo verdaderamente en mi interior, ¿sí? Ni siquiera su propia mente, que su mente no los utilice, que no imaginen cosas, que no se desconecten de la realidad, que no se engañen a sí mismos, ¿sí? Entonces, todos esos conceptos de los que hemos permeado en nuestra vida, hoy nos damos cuenta de que son formas de utilizar la energía de la vida. No queramos tampoco vivir todo el tiempo en una realidad que no es. Imaginar cosas, ni en esta vida, ni más allá de esta vida. Cuando ustedes dejen su cuerpo físico y dejemos este mundo y esta vida del cuerpo, todo lo que vean, cuestiónenlo con mucho amor. No dejen que su mente y que otras mentes nos engañen y nos desvíen de la realidad del espíritu. Por eso es que las experiencias puramente espirituales ya no tienen formas, ni ideas, ni colores, ni conceptos. La mente ya no participa. Solamente hay una experiencia profunda del alma que se refleja entre la luz y la oscuridad, pero sí hay emociones, ¿sí? Hay ternura, hay amor, hay cualidades del espíritu, ¿sí? Entonces nosotros no debemos dejarnos engañar más por la realidad de nadie, ni de nuestra propia mente. Dar lo mejor de nosotros mismos es ampliar todas nuestras capacidades, es ir más allá de nuestras limitaciones, convertirnos en un ser integral, ¿sí? Que haya plena armonía. Para esto, pues hay algunas cosas que debemos de reconocer. Por ejemplo, ¿sí? Hacernos responsables de nuestra realidad y no culpar a nadie ni a nada. Ya no culpar, ya no justificar. Esto que decimos hoy, que parece ser muy difícil, en realidad lo hemos practicado toda nuestra vida, desde que nacemos. No es algo nuevo, no es algo difícil. Hemos practicado toda nuestra vida lo que estamos compartiendo hoy. Por lo tanto, tiene que llegar un momento en que tengamos nosotros, pues, que titularnos en ese aprendizaje, ¿sí? Hoy, más que nunca, en este tiempo nuevo, la mayoría de nosotros hemos experimentado muchas vidas, hemos estado en muchos mundos y venimos ahora a la Tierra a lograr un resumen de esas experiencias y poder reconectar con el espíritu. Ese es uno de los mensajes más importantes que podemos compartir hoy aquí. Nuestro diálogo, lo que estamos haciendo, lo que se está grabando, es la semilla del tiempo nuevo, del nuevo sol, de la transformación de la realidad, de la humanidad. Todas las cosas que se han practicado y se han experimentado que no han funcionado para el bien del espíritu, están desapareciendo. Todo está desapareciendo porque ya ha sido agotado, no funciona. La tierra, la vida en la tierra, los seres en la tierra y todo nuestro sistema, nuestra esfera luminosa con un corazón de sol, está entrando a un nivel superior de la realidad. Ese es el tiempo nuevo, el sol nuevo. No es una palabra bonita, es una realidad, ¿sí? Cambiar para mejorar en todo. Debe ser nuestra señal en el camino. Debe ser la razón de nuestra vida y más allá de esta vida. Cambiar siempre y los 4 acuerdos pues nos van a servir muchísimo, ¿sí?
la palabra acuerdo, a través de, y corazón. Así es que la palabra acuerdo es a través del corazón. Eso es lo que significa acuerdo, a través del corazón. Hay que cambiar nuestros acuerdos. Tenemos muchos acuerdos que no nos han servido. Ahora podemos cambiar esos acuerdos por nuevos acuerdos. Y uno de estos acuerdos, de los nuevos acuerdos, pues son estos 4 acuerdos, ¿sí? De los artistas del espíritu, los toltecas, ¿sí? Pues hemos terminado de analizar desde el punto de vista energético y espiritual los 4 acuerdos, ¿sí? Podemos resumirlo en una sola frase. Los 4 acuerdos, los que quieran anotarla, pues así de sencillo. Ser impecables, no tomar nada como algo personal, no hacer suposiciones y dar lo mejor de nosotros mismos. Esa es la enseñanza completa. Los 4 acuerdos, de los cuales hemos hablado de diferentes puntos de vista. ¿Sí? Y los acuerdos y ser impecable con la palabra. Les voy a leer una parte de enseñanza de nuestros abuelos que precisamente nos va a permitir resumir, ¿sí? Lo que es la palabra. Nosotros vamos a leer y vamos a llevar la atención a nuestro corazón de este poema que en un momento lo comentamos y lo vamos a repetir porque tiene que ver con los 4 acuerdos. Y veamos qué hermoso hablaban ellos. Estas palabras tienen más de 1000 años. Imagínense ustedes, 1000 años que se escribieron estas palabras en el corazón de nuestros abuelos y que son para nosotros y que son palabras sin tiempo, son palabras del Espíritu. Y esta enseñanza se titula Somos la palabra. Esta es la palabra de la cual tomaremos lo que será nuestra vida, lo que será nuestra hechura, con lo que construiremos nuestro ser. ¿Acaso nos dejaron dicho todo los hombres y las mujeres de cabello blanco? Nuestros abuelos, nuestras abuelas, solo pocas palabras decían palabras verdaderas, palabras que valen, palabras tan valiosas que parecían piedras preciosas indescriptibles. Ellos siguieron el camino de la palabra de nuestro corazón. Esta palabra se encuentra en nuestros caminos. Con esta palabra se forman los caminos. Porque por lugares difíciles caminamos todos aquí en la tierra. Entre un abismo y un barranco caminamos. El camino del medio en el corazón es la palabra. Nos protege y nos da forma. Solo en el camino de en medio del corazón se vive. En medio se anda. Con la palabra del corazón se conserva el recuerdo verdadero. Que sea la palabra que muestre lo que somos. En la palabra somos el espejo que muestra la verdad. La palabra es lo que somos. Somos rostros descubiertos. Somos árboles con su fruto. ¿Acaso nos dejaron dicho todo los hombres y las mujeres de cabello blanco?
los hombres y mujeres de corazón resplandeciente, los hombres y mujeres que se formaron en la palabra eterna, en el tiempo. Vean qué hermoso poema que describe a los ancestros, a los artistas del espíritu, ¿sí? Y la importancia que le daban a la palabra, porque la palabra significa todo lo que somos en el sentido espiritual, ¿sí? Y por último, les voy a leer esta otra parte pequeña que es parte de la descripción de nuestro tiempo, ¿sí? Es una recomendación de nuestros abuelos. Dice así: cambiemos de actitud, cambiemos de actitud. Podemos cambiarlo todo, porque todo es una gran oportunidad. Las cosas son como son en realidad. Debemos de continuar el camino sin temor. Si creemos que hay un problema, debemos convertirlo en una gran oportunidad con el corazón. El mayor aprendizaje es equivocarnos. No hay nunca un fracaso. Cambiar uno mismo es mejorarlo todo, dar lo mejor de nosotros. Si algo no sucede como pensábamos, es porque siempre vendrá algo mejor. Debemos comprender los miedos, no enfrentarlos, no rechazarlos. El miedo es opcional, no lo elijamos, no elijamos ser víctimas de nada. Apreciemos el presente, es lo único que existe. Siempre tenemos de más en el corazón. Vivamos con alegría y con agradecimiento. Recomendaciones de nuestros abuelos. Si es que vean qué puntual y qué actual son las palabras sin tiempo, ¿no? Son enseñanzas tan directas, tan sencillas, que a veces decimos que en su sencillez está lo difícil de lograrlo. La mente quiere cosas complicadas, la mente quiere cosas espectaculares, pero el corazón y el alma se realizan en lo esencial, ¿sí? Si nosotros pudiéramos tomar una pequeña parte de estas recomendaciones, cambiaríamos completamente nuestro momento, nuestro presente eterno. Pues muchas gracias. Me gustaría abrir, eh, si alguien desea participar, comentar, preguntar, pues es el momento. Pueden abrir su micrófono. Vean cómo el tiempo desaparece cuando platicamos de lo que los amigos debemos de compartir, las cosas del espíritu, ¿sí? Las demás cosas no son tan importantes, pasan, desaparecen, ¿sí? Entonces, por eso es que somos amigos del corazón, amigos del alma, y es un día muy importante, muy especial para cada uno de ustedes que están viviendo su propia película, su propia realidad. Yo les comparto que podemos, si nosotros decidimos así, cambiar la realidad. Nuestro diálogo, el diálogo que hacemos, es una semilla en el tiempo, en el universo. Es una flor maravillosa que va a germinar, que existe. No, no somos, no somos algo pequeño en la existencia. Somos el sueño maravilloso del espíritu y el manantial de amor indescriptible. Eso es lo que somos, creyendo que somos pequeños cuerpecitos. No somos eso.
somos la realidad infinita, ¿sí? De el gran espíritu que sueña en un lugar maravilloso, al que llamamos cuerpo, mente, tierra, universo. Entonces, pues quedémonos con eso y transformemos nuestra realidad y compartámoslo con las personas amadas, cercanas, aunque no nos importe lo que opinen, ¿sí? No importa lo que opinen, nosotros estamos redescubriendo nuestro ser, nuestra libertad de ser y estamos volviéndonos autosuficientes en nuestro sentir espiritual. Gracias a cada uno de ustedes. Estamos unidos en el corazón siempre, por siempre, y en el espíritu eternamente. Somos uno. Así nos abrazamos aquí en el corazón, anhelando que todas las realidades se transformen en la forma perfecta y maravillosa del espíritu y que la vida y más allá de la vida nos permita experimentar el amor espiritual verdadero.